Hola mis supervillanos, no antihéroes XD, todo bien, porque saben que es muy bueno saberlo, un tiempo ha pasado, pero hoy continuaremos con este fanfic, pero antes de seguir, vamos con los saludos del día, y son para Kiyomi, de Maromar Vargas Condori, Muka Denke, Alex Phoenix, Shisui de Akatsuki, Beldanava, Yasumi Hindea, Bernardo Lerma, Enderhu, Kike, y por último, que está de cumpleaños y es de Akpol. Felicidades mi crack, y que todas las metas que te propusiste este año, lo alcances. Y ahí están todos los saludos del día, y por supuesto que gracias por el apoyo, pero como siempre, no soy dueño de Naruto, créditos a sus respectivos creadores, y sin más que decir. Empecemos. Como sabemos en el capítulo anterior, un amigo de Izuku estaba muriendo enfrente de él, mientras le decía: siempre ten en mente a tu madre, eso te mantendrá vivo, lo hizo conmigo, cuando pensé en mi familia, eso me mantuvo vivo, porque me hizo escapar de aquí, todo vuelve, y sé que escaparás de aquí, decía Feiborg que lentamente se deshacia, y el peliverde solo podía ver como alguien que lo protegió por 9 días, desaparecía enfrente de sus ojos. Vuélvete fuerte, y ve con tu madre, y cuídala como yo quería hacerlo con mi familia, que ahora me espera del otro lado, decía Feiborg que lentamente cerró sus ojos, y desapareció del lugar. Izuku gritó con todas sus fuerzas, era su primera muerte, y eso casi lo había enloquecido, pero del otro lado, algo se altera, revisen sus signos vitales, decían varios científicos que monitoreaban a un cuerpo, 2299, 3, se ha fusionado con el Deku X10, no puedo creerlo. Decían los científicos con una sonrisa. No, su nombre fue Feiborg. Habló una voz con diversión, porque la fase 2 del experimento estaba por comenzar, y miraba hacia un peliverde que tenía varios cables incrustados en su cuerpo, y estaba en un tubo de agua, mientras que a su alrededor, estaban varios científicos que anotaban cada cosa que mandaba el cuerpo del quien sería su obra maestra cuando todo estuviera en su lugar, pero en los profundos sueños de Deku, que ahora estaba en un tubo, veía como su madre lo esperaba en la puerta de su casa. ¿En dónde estoy?, decía el peliverde mirando en todos lados, pero solo reconoció a su madre, y corrió hacia ella. Izuku, pensé que jamás te encontraría, decía la matriarca Midoriya, que abrazaba al peliverde, que solo devolvió el abrazo. Mientras decía, volví, lo siento mucho, y jamás pensé que volvería, decía el peliverde con una sonrisa, porque estaba abrazando a su madre. No sabes cuánto te había extrañado, Kazan, habló Izuku con una gran sonrisa, mientras que después empezó a llorar, mientras se disculpaba con ella. Tranquilo, ¿qué pasa? Vamos Izuku, ¿qué pasa? ¿Acaso algo te hicieron?, preguntó la matriarca Midoriya mirando hacia su hijo, que estaba parado, mientras derramaba lágrimas de mucho dolor, y la sostuvo de la mano, mientras decía: perdóname por todos los problemas causados. Habló el peliverde con mucho dolor, porque sentía que todo lo que vivía ahora mismo, era solo un sueño, pero estaba aferrándose a ello, no quería perder esa parte de él, porque quería seguir vivo, porque cuando él lloraba, era porque afuera de su sueño le hacían varias cosas a su cuerpo, pero en la ciudad de Japón, una peliverde ponía carteles de Midoriya, porque se había perdido. Al principio no le había dado mucha importancia, pero después del segundo día, empezó a buscar en todos lados, porque en el primer día pensó que estaba en la casa de uno de sus compañeros de clase, y para su horror, se había enterado de que nadie de sus compañeros de clase era su amigo, pero muchos decían que Bakugou, quien era su amigo de la infancia, le hacía bullying en la escuela, lo cual había entristecido mucho a la peliverde, que ya no buscó información en los compañeros de Izuku. Fue ella misma quien empezó a buscar a su hijo, fue hacia la policía de la ciudad, que hicieron lo que pudieron por el peliverde menor, pero después de unos días, la búsqueda empezó a mermar. Pero cuando la matriarca Midoriya preguntaba si había algo sobre su hijo, lo único que recibía, era de que lo estaban buscando, y que tenía que ser paciente, pero ella ya había tenido mucha paciencia, y su hijo no aparecía, y empezó a buscar a su hijo por su cuenta, 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, y siguieron aumentando, pero ella, jamás había dejado de buscar a su hijo. Él lo era todo, ya no le quedaba nada, fue a parar al hospital, pero fue por
corto tiempo, apenas había sido dada de alta, nuevamente empezó a buscar a su hijo, mientras otras familias festejaban un festival que siempre se daba en cada año. Ella buscaba a su hijo, y lo estuvo haciendo por varios años, y ahora mismo, varios estudiantes se estaban graduando, una graduación, en el que no estaba su hijo, pero ella lo seguía buscando. Porque Izuku era su héroe, él no se rendía, él era su símbolo de la paz. Muchos de los padres que la veían, no sabían qué decirle, ella no hacía caso a los consejos que le daban. Decirle que esperara informes de la policía, era como decirle que dejara de creer que su hijo estuviera vivo, y simplemente desviaban su mirada en otro lado. Un Bakugo estaba mirando hacia la madre de quien era su víctima en la escuela, y no entendía, cómo alguien así de inútil, pudo desaparecer. Solo recordaba que 4 personas lo seguían, pero de ahí, no hubo nada. Pensó que era algo que hizo Izuku, y no le tomó mucha importancia, porque ellos no eran amigos, y simplemente se había marchado hacia su casa, y su madre lo seguía de cerca, mientras que la madre de Bakugo miraba como una peliverde seguía buscando a su hijo. Era cerca de Navidad, pero una peliverde ponía nuevos carteles de se busca, otros que la conocían, le hacían el favor de ponerlo para ella en sus tiendas. Al principio no querían, pero ella decía, la esperanza es lo último que moría, y con esas palabras, ellos le hacían el favor también, y había llegado la Navidad, la nieve estaba por todos lados, pero una peliverde, seguía buscando a su hijo, su casa, dejó de tener sentido para ella, mientras que ella caminaba, sus piernas empezaron a tambalear, y se había sentado, mientras decía, esto no es nada, solo descansaré un momento nada más, sé que no soy fuerte, sé que tampoco le pude dar un quirk a Izuku, pero soy fuerte, así como él, decía la peliverde que nuevamente se había levantado, y cuando hizo eso, una mano fue extendida hacia ella. Estaba con unos guantes rojos, y la peliverde levantó lentamente su cabeza, y vio a una sonrisa que conoció muy bien. Hola, Kazan, hace mucho frío, me tomó tiempo llegar hacia este lugar, tuve que correr sin parar para llegar, no sabía si eras tú quien estaba en este lugar, pero me alegro que fueras tú, habló un peliverde que estaba con una sonrisa. Izuku, preguntó la matriarca Midoriya con lágrimas saliendo de sus ojos, porque no lo podía creer. Sí, soy yo, lamento lo que hice. Debí estar aquí, mírate, estás delgada, apuesto que no comiste nada, habló Izuku mirando hacia su madre, que se había secado sus lágrimas, y habló, no, estoy bien, pero mírate a ti, estás lastimado, ¿quién te hizo eso? Preguntó la matriarca Midoriya llorando, mientras miraba hacia su hijo, que solo dijo, me lastimaron de muchas maneras, pero más me dañaron las manos, por esa razón, tengo frío, habló Izuku que había levantado a su madre del todo, estoy asustado, no sé qué hacer, habló Izuku mirando hacia su madre, que habló, está bien, es normal que estés asustado, el mundo ha cambiado, ¿lo recuerdas verdad? Preguntó la peliverde en voz baja. Sí, el mundo ha cambiado, respondió Izuku que tomó de la mano a su madre, que solo dijo, volvamos a casa, porque por fin, podré descansar, habló la matriarca Midoriya, que caminó con su hijo hacia su casa, mientras que las nieves caían sin parar, y ambos desaparecieron por completo, y en el callejón que se había refugiado la matriarca peliverde, se veía a una persona, que todavía seguía sentada, pero ahora, ya no estaba cansada, ni siquiera parecía estar sufriendo de soledad. Porque ahora, tenía una dulce sonrisa, porque en sus profundos sueños, se pudo reencontrar con su amado hijo, y así, la muerte la había reclamado. En el 25 de diciembre, en Nochebuena, una buena persona, murió luchando para volver a ver a su hijo. Su velorio fue casi como una sorpresa para quienes la conocían, amigos, vecinos, familiares, todos veían a una foto de alguien que no tenía que morir todavía, eso se decían todos ahora mismo, y muchos decían, tal vez si la hubiera ayudado, esto no hubiera ocurrido, otros decían que porque no hicieron más por ella, muchas palabras decían ahora, palabras, que no escucharía una pobre madre que solo quería ver a su hijo nuevamente, pero ahora, ya no estaba más, y todas las búsquedas que hacia ella, fueron dadas por terminadas.
y dieron por muerto a Izuku Midoriya, porque la única que todavía alzaba la voz para que él aparezca, también había muerto. El tiempo para todos se había detenido en ese día, y no sabían del por qué sintieron eso, pero los había inundado la soledad, la rabia del saber que pudieron hacer algo, pero que también, por decir que en otro momento tal vez la ayudarían, otros se avergonzaban de cómo fueron con ella, porque desviaban su mirada para no sentir el deber de querer ayudarla, y cada uno de los conocidos abandonaron el velorio de la matriarca Midoriya, hasta que no había quedado nadie, pero una persona caminó hacia la foto con los restos de una madre que había luchado por su hijo, y habló: señora Midoriya, sus restos estarán en un buen lugar, lo haré antes de irme al extranjero, luchaste como cualquier madre lo haría. Y también ocultaste tu dolor con una sonrisa, decía una mujer que estaba bebiendo algo, porque al día siguiente, la mujer se había ido de Japón, y también puso los restos de la matriarca Midoriya en el cementerio de la ciudad. No volveré a Japón nunca más, habló la mujer mirando hacia el lugar, que una vez, vivió una gran mujer, y también sentía que se volvería muy peligroso más adelante, y ella no quería ver eso, pero con Izuku, que seguían haciéndole experimento, en sus profundos sueños, jugaba con su madre, ella lo era todo para él, aunque la escena siempre se repetía, pero con esa repetición, le bastaba para seguir recordando quién era él. Pero un día, su madre se había detenido, y habló: Izuku, quiero que vengas conmigo. Habló la peliverde, que por primera vez, había interactuado con su hijo, que se había sorprendido por eso, porque siempre se decían las mismas palabras. Pero ahora, su madre había utilizado otra palabra, y Izuku había sentido, y ambos caminaron por el vecindario que había creado Izuku para su madre y él, ambos caminaron de la mano hasta que llegaron en el lugar que quería llegar su madre. ¿Qué hacemos en el cementerio Kazan?, preguntó Izuku con curiosidad. Bueno, aquí está tu amigo, habló la matriarca Midoriya con una gran sonrisa. Oh, ya veo, sí, Feibor está en este lugar, decía Izuku, que había encontrado el nombre de su amigo, y corrió hacia una dirección, porque estaba arrancando algunas flores para su amigo, y su madre lo miraba con una sonrisa cálida. Izuku miró unas flores verdes también, lo cual era inusual para él, y miró hacia su madre, que le daba una sonrisa, y el peliverde menor, miró las flores verdes con mucha tristeza. Y lo había arrancado, y caminó lentamente hacia su madre, que limpiaba la lápida de Feibor que salvó la vida de su hijo. ¿Cómo sabes que tenía un amigo, Kazan?, preguntó Izuku en voz baja. ¿Acaso no lo sabes? Yo sé todo de ti, porque soy tu madre, respondió la peliverde con una gran sonrisa. Ya veo. Entonces, ¿sabes por qué estamos aquí, verdad?, preguntó Izuku, que puso las flores en la lápida de Feibor que había muerto años atrás. Sí, sé por qué estamos aquí, habló la peliverde, que miró hacia el cielo, mientras que un viento hizo que su cabello ondeara con mucha delicadeza, y el peliverde estaba limpiando una lápida que decía: Inko Midoriya, Kazan, dijo el peliverde, que dio una sonrisa, porque en la lápida estaba el nombre de su madre, y puso las flores verdes que había arrancado. Solo duerme, Izuku, tal vez puedas soñar un mundo mejor, habló Inko con una media sonrisa. ¿Crees que puedas soñar con algo mejor?, preguntó Izuku en voz baja. Claro que sí, este es tu mundo, habló Inko mirando hacia su hijo, que dio una sonrisa, mientras decía: ¿cómo decirlo, Kazan? Hablé con el que siempre he admirado, y me dijo algo que ya sabía de antemano, porque yo lo admiraba mucho. Él salvaba a todos con una gran sonrisa, sin importarle el problema que se encontraban los que lo necesitaban, pero era como yo, nació sin ningún don. Pero aún así, los héroes, antes eran geniales para mí. Me hubiera gustado no saber el otro lado de la moneda, habló Izuku con lágrimas saliendo de sus ojos, y su madre lo había abrazado, mientras decía: lo siento, Izuku, lo siento tanto, pero no puedo hacer nada por ti. Habló Inko llorando, y afuera del cuerpo de Izuku, varias máquinas empezaron a sonar de forma descontrolada, mientras que varios científicos monitoreaban al peliverde, que se movía erráticamente, y segundos después, había dejado de moverse, y todos esperaban lo que pasaría, pero aún Izuku no respondía, y el pulso de su corazón había dejado de responder. Maldita sea, dijeron todos con furia, porque todo iba muy bien, pero vieron que sus esfuerzos fueron en vano.
para su furia, tiré en el cuerpo, habló el que estaba al mando, pero después el pulso de Izuku empezó a responder nuevamente, ja, sí, ha funcionado, vamos, debes resistir, decía el científico con diversión, porque el pulso del peliverde se elevaba lentamente, me dijeron que el poder de All for One, y One for All, son lo mismo. Lo que significa, que la sangre del verdadero creador será más que suficiente, decía el científico con diversión, mientras hacía unos últimos detalles en el cuerpo del peliverde, este chico será como el recipiente de mi señor, decía el científico con una gran sonrisa, señor, su memoria, no hay nada, decían todos los que anotaban lo que pasaba con el peliverde, no puedo creerlo, es un libro en blanco, ¿qué más podemos pedir? Decía el líder de la investigación con diversión, porque formarían al peliverde a su imagen y semejanza, déjenlo dormir, porque mañana empezaremos todos los preparativos, y no le digan a nadie que tenemos a un heredero de la oscuridad, decía el líder de la investigación con diversión, respondieron todos sus subordinados con seriedad, y al día siguiente. Todos ya estaban listos para evaluar todo lo que podía hacer el peliverde, que ahora abría poco a poco sus ojos, y no sabía qué estaba pasando, mientras que varios médicos lo miraban con una sonrisa. Deku, dijeron los médicos mirando hacia el peliverde, que no entendía nada, y miraban otro lado, bueno, es como un niño que ni siquiera sabe pensar, podemos con eso, decían los médicos con diversión, mientras seguían monitoreando al peliverde de todas las cosas que podía hacer, y le enseñaban cómo debía caminar, y más cosas, también le mostraban cosas, lo cual hacía que el peliverde despertara sus sentidos, absorbe lo que sea, decían todos los que monitoreaban al peliverde, y meses después, ya podía entender cuando le decían Deku, porque ese era el nombre que tenía. Es inteligente, pero no queremos que tenga libre albedrío, necesitamos a alguien superpoderoso, decía el líder de los científicos con una sonrisa, y mostró una batalla de los villanos con héroes, y el peliverde miraba todo con mucha atención, me pregunto qué es lo que hará, se decían todos los que esperaban que hiciera algo el peliverde, porque miraba atentamente todo lo que hacían los que estaban batallando, porque una persona que estaba todo de fuego, mandó unas llamas intensas hacia sus enemigos, y el peliverde se había emocionado, mientras que también, hizo lo mismo, para la sorpresa de todos, que anotaban todo, bien, fuego, decían los científicos con diversión, y le mostraban más videos, que Deku copiaba con mucha facilidad, no puedo creerlo, tiene varios quirk en su poder. Como el sensei, decía el líder de la investigación con diversión, bien, sabemos que por lo menos tiene varios quirk, nada mal para ser alguien que nació sin ningún quirk, decían los científicos que festejaban su logro, ¿qué debemos hacer ahora? Se preguntaban todos, porque su misión era saber que su experimento fue un éxito nada más, y ahora veían que todo salió bien, y se preguntaban, ¿qué más seguía ahora mismo? Bueno, el sensei quería un cuerpo resistente, y tenemos a uno, pero él le gusta hablar con sus anfitriones, enséñenle a hablar, yo me despido por ahora, habló el líder científico que se había marchado, y sus subordinados se miraron el uno al otro, mientras que sacaron unos libros, y empezaron con las clases, porque todo ya estaba listo, y se decían que esto cambiaría el mundo de los superhumanos. Porque su creación exitosa lo podía todo, y con su sangre, podrían darle quirk al que no lo tenía, lo cual les parecía muy divertido, pero con el líder de lo científico, esto le gustará al señor All for One, volveremos dentro de 2 días, así que eso les dará mucho tiempo, habló el hombre con diversión, mientras se marchaba hacia el encuentro con su señor, pero con los otros científicos que ayudaban a que el peliverde desarrollara un poco su cerebro, les impresionaba mucho cómo el peliverde podía formular varias cosas en cuestión de segundos, lo cual le divertía mucho, porque eso hacía las cosas más fáciles para ellos, porque no se tenían que esforzar mucho, pero el cerebro del peliverde, con varios conocimientos que le daba su ahora quirk, hacía que por unos segundos, se preguntaba qué era él. Porque tenía recuerdos de personas que batallaron con él, y sus músculos se desarrollaban sin que él lo pudiera evitar, velocidad, resistencia, inteligencia, poderes, todo se elevaba rápidamente, como si siempre los hubiera entrenado, y hacía gestos de molestia, porque una voz se reía dentro de él, pero poco después, solo dijo, no, ¿qué haces? Y fue destruida por completo, y ahora un peliverde estaba sentado, mientras miraba un libro, y habló, ¿qué soy? Preguntó
preguntó el peliverde mirando hacia los que lo monitoreaban a cada segundo, y también anotaron lo que dijo, pero un auto había vuelto hacia el lugar que estaba el peliverde, mientras decía, maldición, olvide todos los proyectos que me pidió mi hermano, con esto le diré que sus inventos funcionaron del todo, y claro, que también me beneficiaré. Decía el que lideraba a todos los científicos, que miró hacia sus subordinados, que hablaban con el peliverde, y no le quiso dar mucha importancia, pero había escuchado, ¿por qué Deku es importante para ustedes? Y esa pregunta, fue la del propio Deku, que estaba confundido, y los científicos le explicaban que algún día lo entendería, porque algún día, y no ahora. Deku quiere saber, preguntó el peliverde con curiosidad, ¿con qué quiere saber por qué está aquí? Se dijo el líder de la investigación con diversión, y puso el micrófono delante de él, y habló, porque fuiste criado por nosotros. Eres Deku, el sujeto 10, tenías compañeros, pero todos murieron, no queda nadie, eres único mi estimado Deku, decía el hombre con diversión, soy único, ¿y por qué soy único? Porque estoy aquí. ¿Cuándo me podré ir? Deku quiere saber, habló el peliverde con curiosidad. No puedes, porque fuiste criado por nosotros. Y también, fuiste criado para obedecernos, tienes un objetivo, y son los que nosotros queremos alcanzar. Nosotros somos tus amos, cada uno de nosotros pusimos alma y esfuerzo para crearte a ti, nos debes tu lealtad, mientras seas bueno con nosotros. Nosotros seremos buenos contigo, habló el hombre con diversión, y no podemos ser iguales. Preguntó Deku con curiosidad. No, no podemos, eres alguien que fue creado para servirle a otros, no hay igualdad en eso, una creación, no puede ser igual al creador, habló el científico mirando hacia Izuku, que había parpadeado muchas veces, porque varias cosas le venían a su mente. Deku significa, Dios, elegido, karma, y también, único, habló la voz que una vez, había escuchado. Y se había levantado, mientras que sus ojos brillaban de un color verde intenso. ¿Qué pasa, mi estimado Deku? Preguntó el científico con curiosidad. Podemos ser iguales, yo puedo luchar por ustedes, mientras que ustedes, luchan por mí. Habló Deku estoicamente. No, no puedes, eres una creación, fuiste creado para ser alguien que alcance el objetivo de nosotros. Tus creadores, habló el hombre con seriedad, dices que no puedo ser como ustedes, soy único, no fui creado para obedecer a los demás, ese, no puede ser, mi destino, porque mi nombre es, Izuku Midoriya, habló el peliverde con una gran sonrisa, que hizo que todos los que anotaban cada cosa que él decía, se quedaran horrorizados, porque del cuerpo de Izuku salió una onda de choque tan poderoso, que hizo que una gran explosión se hiciera escuchar. ¡Rum! Gritaron todos los científicos que fueron consumidos por el fuego que salió del cuerpo del peliverde, que miró hacia uno de los que lo monitoreaba, y con su mano, lo atrajo hacia él, y lo había explotado en un segundo, y solo gritos se podía escuchar en el lugar, mientras que el líder de la investigación solo podía ver cómo su creación, estaba destruyendo todos sus logros. Ja, ya no me importa, cumplí mis sueños, creamos al humano más poderoso de todos los tiempos, de lo único que me arrepiento, es de no ver hasta dónde podrás llegar, mi estimado Deku, habló el científico con diversión, pero Deku lo miró sin emociones, pero el médico le daba una gran sonrisa, mientras que después, una gran explosión se hizo escuchar nuevamente, rum, y destruyó la mitad del lugar en donde él estaba encerrado, y de la gran explosión, un peliverde había salido volando, y se perdió en el cielo, mientras que dejaba atrás una gran devastación. La explosión no dejó nada de los experimentos que hicieron con él, toda información, fue destruida, mientras que varias personas veían como algo se había perdido en el cielo, porque de lejos solo se había visto una mancha de color negro nada más. Todos pensaron que era un nuevo villano que había aparecido, otros decían que algo había sido lanzado, pero otros decían que simplemente fue un escombro que salió volando nada más. Pero después de esa gran explosión, empezaron a llegar todos los medios de comunicación, porque las instalaciones que estaban ahora destruidas, por fuera, era como un centro de investigación para la sociedad. Mientras que por dentro, era todo lo contrario, pero eso, y jamás se iba a saber, pero con Izuku que estaba en el aire, no sabía por qué había hecho eso.
cuando de repente, su cuerpo empezó a fallar, y cayó hacia el suelo, y no lo podía creer, porque tenía el control, pero ahora, estaba cayendo sin que lo pudiera evitar, pero cuando estaba a punto de caer en el suelo, se había detenido, y cuando había abierto sus ojos, vio que el suelo estaba cerca de su cara, y se había sorprendido, y cuando quiso hacer algo, había caído de cara, pero como estaba cerca, el daño no fue mucho, pero se tocaba su cara con mucho dolor, pero después, miró hacia una ciudad, en donde había varias personas, ya era de noche, porque las luces eran de varios colores, en donde está Deku, se preguntó el peliverde mirando en todos lados. Pero cuando dio unos pasos, se había quedado paralizado, mientras que varios recuerdos estaban llegando a su mente, y de nuevo dijo, mi nombre, es Izuku Midoriya, habló el peliverde que afiló su mirada, y miró en todos lados, mientras decía, ¿qué rayos? Como pude casi olvidar quién soy, se decía el peliverde mirando en todos lados, mientras que después se miró sus manos, Izuku Midoriya, alias, Deku, ¿qué estaba haciendo antes de todo esto? Se preguntaba el peliverde mirándose su mano una y otra vez, pero nada le venía a su mente, porque no recordaba nada, y caminó hacia la ciudad, en donde todos los ciudadanos caminaban de izquierda a derecha, pero él era el único que caminó sobre el medio de todos ellos, y cuando llegó hacia un callejón, miraba hacia los edificios, y cuando había cerrado sus ojos, recordó que había explotado las instalaciones que lo tenían cautivo, y abrió sus ojos con miedo, mientras se decía, he matado a personas, se preguntó el peliverde sorprendido por lo que había hecho, pero después se había acordado de algo, y era que ellos, fueron quienes hicieron experimentos con él, y también, mataron a su amigo que lo había protegido de morir, Feibor, decía Izuku recordando a su amigo, y ahora que sigue, se preguntó el peliverde en voz baja, porque estaba solo en el mundo, pero cuando había cerrado sus ojos, una figura se había mostrado en su mente, y estaba parado en unas lápidas, y el peliverde rápidamente abrió sus ojos, y por alguna razón, se dijo que tenía que ir hacia en donde pudiera encontrar una lápida, por alguna razón, se decía que era importante. Y en medio de la noche, empezó a caminar sin hacerle caso a las miradas de las personas, que lo veían como si fuera la misma basura que ellos no recolectaban, porque el peliverde estaba solo con una remera, y era de color blanco, mientras que tenía el pantalón destrozado, y estaba descalzo, caminó solo por instinto hacia un lugar que una vez había visitado en sus sueños, pero ahora se decía, que no eran simples sueños, porque ahora se decía, que eran recuerdos de algo que una vez, él había hecho eso, porque encontró un cementerio, había dudado en entrar, pero algo dentro de él, decía que era necesario, caminó lentamente hacia una dirección, hasta que dio con el lugar que aparecía en sus sueños, estuvo parado en una lápida que lo había estado llamando desde hace mucho tiempo. Y el peliverde había caído de rodillas, mientras que varios recuerdos le venían a su mente, y simplemente dijo, Kazan, ¿qué he hecho? ¿Cómo puede sucederme todo esto? Yo no lo merecía, habló el peliverde llorando en voz alta, porque en la lápida, había un nombre que había conocido muy bien, porque era de Inko Midoriya, el nombre de su madre, pero una persona caminó hacia el peliverde que estaba llorando, ya era pasado de la medianoche, y pensó que era un alma en pena que lloraba en el cementerio, pero cuando había llegado hacia el lugar, vio que era un adolescente que estaba llorando, Inko Midoriya, se dijo el hombre con curiosidad, niño, ¿la conoces? Preguntó el hombre que cuidaba el cementerio con curiosidad, Izuku seguía llorando, pero había sentido con confirmación. ¿Eres un familiar?, preguntó el hombre nuevamente, Izuku quiso decir que era su hijo, pero vio en la otra lápida, que decía, Izuku Midoriya, lo cual le había sorprendido, ya veo, ¿conoces a estas personas?, habló el hombre suspirando, mientras que se había sentado, y puso su pequeña linterna en la lápida de Inko, y habló, ¿la conocía sabes? No preguntaré de cómo lo conoces, pero yo la conocía, no la vi muchas veces, pero la conocía, siempre estaba alegre, al que no pude conocer, es al niño, Izuku Midoriya, porque un día, desapareció como si jamás hubiera existido, Inko Midoriya buscó por varios lugares, pero su hijo, jamás había aparecido, habló el hombre mirando hacia el peliverde, que estaba mirando hacia la tumba de su madre, yo la conocí en las noticias, ella siempre hacía todo lo posible para que buscaran a su hijo.
Lo hizo por 2 años entero, él estaba en primero de secundaria, en ese año desapareció, tal vez el cansancio de buscar a su hijo, la llevó al más allá, porque fue encontrada en un callejón, tenía todavía varios carteles de su hijo, pero ella, estaba sin vida, y estaba cubierta de nieve, fue en Nochebuena, habló el hombre contando todo lo que sabía de Inko Midoriya, y Izuku escuchaba toda la historia sin interrumpir nada, porque ahora sabía cómo había muerto su madre, y se dijo, que murió por su culpa, pero también, se dijo que los que él había matado, también tenían la culpa, pero ahora ellos estaban muertos, y no sabía qué hacer ahora, pero las palabras de Feiborg resonaban en su mente, porque decía que en donde estaba encerrado, también estaban involucrados los mismos héroes. Y también los villanos, y ellos, tenían la culpa de que su madre, estuviera muerta, y estaba con una mirada sin emociones. Niño, quédate aquí, porque volveré, habló el hombre que caminó hacia en donde estaba instalado, y cuando había llegado hacia su destino, había agarrado varias prendas, porque se la daría al chico que no tenía nada. ¿Será que era un niño de verdad? A estas alturas de mi edad, nada me sorprende, capaz y cuando vuelva, no esté el niño, y solo sea el chico Midoriya que jamás había aparecido, y vino solo para despedirse de su madre, decía el anciano que trago duro, porque si fuera todo verdad lo que estaba pensando, eso indicaría que estaba hablando con un fantasma, y el anciano caminó hacia en donde estaba la lápida de Inko, y no había nada, y se había asustado un poco. Y se dijo, lo sabía, era un fantasma, decía el anciano con miedo, pero alguien había tocado su hombro, y dijo, ¿con quién está hablando? Y el anciano solo dijo, Kiara, no me lleves contigo, gritó el anciano muy fuerte, ¿de qué está hablando? Dijo Izuku que tenía unas pequeñas flores, y puso en las tumbas de los que tenían el apellido Midoriya, tú eres el niño, qué susto me diste, no vuelvas a hacer eso, habló el anciano que respiraba con agitación, ¿de qué está hablando? Me dijo que no me moviera, pensé que me traería algo de comer, tengo un poco de hambre, pero veo que me trajo algo mejor, y es algo de ropa, habló el peliverde con una media sonrisa, sí, es para ti, habló el anciano con una media sonrisa, gracias anciano, algún día, te devolveré el favor, habló Izuku que se había cambiado. Lamento no tener pantalones largos, pero, es que no hay mucho, por esa razón, te di algo para que te calentaras, 2 pantalones, uno es más largo, pero es para que no te entre frío, y el otro es un pantalón corto, y el otro es un abrigo que usan ahora los jóvenes, te quedará muy bien, habló el anciano con una sonrisa, gracias, y también por las zapatillas, habló Izuku que estaba mirando hacia la lápida con tristeza, niño, ¿cómo te llamas? Preguntó el anciano con curiosidad. ¿Estás seguro que quieres saberlo? Contrapreguntó Izuku en voz baja, niño, ¿sabes? Alguien que busca sangre, ¿sabes lo que le pasa a esas personas que buscan sangre? Preguntó el anciano mirando hacia el peliverde, que lo miró de reojo, y el anciano dijo, ¿lo consiguen? ¿En serio? Si buscas sangre, algún día lo encontrarás. Y cuando hagas eso, tal vez ya no puedas volver hacia atrás, en donde tal vez, puedes tener una vida tranquila, habló el anciano mirando hacia Izuku, que solo dijo, no sé si te agrada lo que haré en algún momento, lo que busco, es algo más que solo sangre, en el diccionario de todos los villanos con los héroes, se le llama justicia, pero no sé si es bueno para mí, o si es malo para mí, pero de lo único que sí sé, es que ya no hay marcha atrás, me gustaría aceptar todas las cosas que estás diciéndome anciano, pero alguien como yo, no puede volver hacia atrás, ni siquiera puede aceptar el presente, el único camino que me queda, es el camino que me dijeron que tengo que elegir, pero lo que no saben, es que tal vez fue su error en colocarme ahí, porque no soy alguien bueno, ni siquiera soy malo. Porque para mí, todos son el enemigo, recuerda mi nombre viejo, mi nombre es Deku, la moneda del mundo me dirá que soy, más adelante cuando empiece a darme un nombre, habló el peliverde ahora conocido como Deku, que se había dado la vuelta, y habló, nos vemos anciano, cuídate de todos, porque nadie es bueno en este mundo, ni siquiera los héroes, habló Deku que se había marchado del lugar, mientras que un anciano, estaba parado, porque el peliverde no había mirado hacia atrás, con que Deku, ese nombre, aunque parece algo gracioso, te dice que tengas mucho cuidado con lo que vas a decir de él, se dijo el anciano mirando como el peliverde se perdió en el camino por completo, pero con el peliverde, caminó en silencio por el vecindario que una vez había vivido.
y llegó hacia una casa que una vez, también había vivido, porque decía, en venta, y él de un solo salto, había llegado hacia en donde vivía con su madre, y entró en silencio, ya era de noche, así que no quería que alguien lo viera, caminó por toda su antes casa, y habló, estoy en casa, lo dijo en voz baja, pero después caminó hacia su antes habitación, porque no había nada, pero él se había agachado, mientras que de la pared, un ladrillo se había podido desprender, y de ahí había sacado varias cosas, cartas de héroes, libros para ser héroes, todo, su foto con su madre, pero más al fondo, había sacado un pequeño ahorro que hizo para él, porque lo utilizaría cuando hubiera sido un estudiante de preparatoria. Ahora tengo que tener algo de dinero, no puedo moverme en el mundo sin esto, decía el peliverde que miró lo que tenía a la mano. Porque no era mucho dinero, y había cerrado sus ojos, mientras que varios recuerdos venían a su mente, y todo su pequeño ahorro, se había multiplicado. Es algo útil, puedo multiplicar cualquier cosa, decía el peliverde con una sonrisa, pero estar en su antes casa, sería un grave error que él haría, porque si hacía eso, varios de sus vecinos lo conocerían, y se preguntarían de cómo hizo para desaparecer por varios años, lo cual no quería explicar mucho. Los héroes estaban involucrados en su desaparición, y también lo estaban los villanos. Él ya no tenía que estar a la vista de todos, él no tendría que existir, porque si alguien supiera de él, varios enemigos vendrían por él, y abrió sus ojos. Claro, alguien más vendrá por mí más adelante, estoy seguro de todo eso. Lo que tengo que hacer ahora es como entrenar todos mis poderes que tengo recuerdos. No puedo hacer todo al azar, tengo que saber cómo dominar cada quirk que tengo, decía el peliverde estoicamente, y se había marchado de su antes casa, y nuevamente camino hacia en donde una vez, también fue su vecindario, pero ahora, no volvería más, ya tenía su objetivo, y era entrenar todos sus quirk, pero se decía, que esos quirk, tenían dueños antes, pero él, los había robado, pero la presencia que parecía que quería dominarlo en su momento, había desaparecido como si nada. Si no mal recuerdo, estaba en la escuela, claro, primero de secundaria, decía Izuku que estaba suspirando, y siguió caminando sin mirar hacia atrás, pero ahora su dirección sería en las montañas, en donde nadie lo molestara. Y volvería a la civilización cuando domine sus poderes, y después de eso, iniciaría con sus preguntas, quienes estaban involucradas en donde le hicieron varios experimentos, y también, por qué lo hicieron, esas eran sus preguntas, y no pararía, hasta encontrar la respuesta, porque si no le gustara que lo que escucharía de sus futuras víctimas, todos estarían muertos, y esas preguntas se las haría a los héroes como los villanos, y si no saben responder sus preguntas, terminarían muertos. Él era quien quería justicia, una justicia verdadera por lo que le hicieron a su persona, y también, de que su madre muriera de soledad, y nadie lo detendría, ni siquiera, al que una vez, fue su máximo ídolo, All Might, el símbolo de la paz. Lo siento, pero mi justicia, es más importante que tus hazañas. Si te metes en mi camino, te mataré también. Habló Deku que ya estaba en un tren que lo alejaría de la ciudad, pero en el tren varias personas estaban ahí, y también había estudiantes, y todos se decían, ¿en serio irás a la UA? Eso es bueno, decían las féminas con alegría. Sí, decía una pelinaranja con alegría, me había enterado que una niña fue recomendada para entrar a esa escuela, creo que se llamaba Momo Yaoyorozu, dice que puede crear cualquier cosa, decían las féminas con diversión. Sí, también hubo otro, ¿cómo se llamaba? Creo que era el hijo del héroe número 2 de Japón, Endeavor. Habló la pelinaranja con una gran sonrisa. Héroes, futuros héroes, decía Deku que estaba con su capucha, mientras que fingía estar dormido, porque escuchaba todo lo que decían los estudiantes. Antes tal vez también estaría muy ansioso por ir hacia esa escuela. Decía el peliverde que estaba sentado, cuando una persona se paró enfrente de él, pero el peliverde seguía sentado. ¿Crees que está dormido?, decían otros estudiantes con diversión, porque estaban sacando los ahorros de Izuku, que vio eso, porque ese tipo de poder, el de atraer cosas, también lo poseía, y lo había activado también, y sus ahorros volvían hacia su persona. Nani, dijeron los estudiantes molestos, ¿qué planeabas hacer con mi poco dinero que tengo en mi poder?, preguntó
Deku que parecía seguir dormido. Ja, ¿estabas despierto? Bueno, solo estábamos probando nuestras habilidades nada más, somos futuros héroes, dijeron los estudiantes con diversión, sigue de esa manera, y llegarás a ser el número 1 en el corazón de tu estupidez, habló Deku sin interés. Maldito, gruñeron los estudiantes con furia, alto ahí, habló la pelinaranja con seriedad, y los estudiantes lo miraron con furia, los héroes no deben de hacer eso, no te autoproclames héroe si lo que estás haciendo, se llama robar, habló la pelinaranja con seriedad, y todos los que estaban en el vagón, miraron hacia los estudiantes, que no podían decir nada, porque todos lo miraban sin mucho respeto, ja, ya lo dije, estábamos entrenando nuestros poderes, solo es eso, decía el estudiante que se quería salir con la suya, no hay problema, hay varios tipos así en el mundo, y muchas personas, lo aclaman, sabes lo que tienes que hacer para que me grabe tu nombre en mi cabeza, sabes lo que tienes que hacer, héroe, soy alguien que no eligió ser héroe, soy alguien normal que no llegará lejos en la vida. Habló Deku con diversión, y el estudiante lo miró con superioridad, pero el peliverde siguió hablando, tú decidiste convertirte en un héroe, al principio tus amigos que ahora te siguen, le pareciste divertido, pero hay algo que aman más que a un amigo héroe, y es ver a un héroe, morir en una hazaña, quieres que te vea con buenos ojos, muere en una hazaña, y te quedarás en varios de los corazones de las personas que ahora no te respetan, habló Izuku que se había levantado, porque el tren había frenado. Piensa en eso, héroe, porque para mí, no eres más que un niño que no sabe el significado de ser un puente para que otros avancen, dijo el peliverde que se había marchado del lugar. ¡Guau! Eso sonó casi como si nos dijera, ser un héroe es ser un chiste para las personas, porque cuando morimos, ahí, es el único momento en donde somos idolatrados para toda la eternidad, decía la pelinaranja mirando hacia el chico de la capucha que ya no se veía más, y se preguntaba quién era, pero con Izuku, llegó hacia unas montañas que estaban afuera de la ciudad, y lo estuvo mirando por unos buenos minutos, y después solamente había sentido con confirmación, porque aquí sería su lugar para entrenar todo lo que tenía su cuerpo, y luego de eso, empezaría con lo que quería saber, un año nada más. Eso es lo que me dice mi propio cuerpo, no, me dice menos de un año, no puedo creer que sepa todo esto, habló el peliverde que empezó a caminar, porque su camino ya estaba trazada. A fin de capítulo, así es, a fin de capítulo mis villanos, no antihéroes XD, para el próximo capítulo, iré poniendo imágenes, como siempre me gusta hacerlo, Izuku estará por un buen tiempo entrenando, y después empezará con sus cosas, pero espero que les haya entretenido que es lo importante, cuídense como siempre les digo, y sin más que decir. Chao.